Muy buenos días y vamos a continuar con nuestra serie de enseñanza hablando sobre qué es el Evangelio y cuál es nuestra autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? Y aquí está el desafío y el reto, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14, por favor, Juan capítulo 14. Y reconocer que el Evangelio comenzó hace mucho tiempo en la mente y en el plan de Dios, y Dios anunció la venida del Evangelio hablando de su Hijo por medio de los profetas de antaño. Eso tenemos que reconocer, ¿no? Y nosotros vemos aquí en Juan capítulo 14, por favor, y note bien porque Dios es veraz, Él es perfectamente confiable, al igual que su palabra. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero rechazan la única autoridad que nos dejó en las manos para creerlo bíblicamente. Ahora, lo creemos culturalmente, tradicionalmente y todos los otros mentes que tenemos, ¿no? Pero no bíblicamente. Y esa es la parte que tenemos que reconocer. Y ese es uno de los desafíos que tenemos, especialmente lamentablemente ocurre más en Latinoamérica, porque hemos mezclado nuestras tradiciones y culturas dentro del paganismo y la palabra. Esto es lo que confunde el asunto mucho. Y si tú escuchas las respuestas y las preguntas, te das cuenta muy rápido que ese es el desafío que tenemos. Si yo digo que yo creo en Dios, y muchos me dicen eso, yo le pregunto, ¿qué significa eso? Bueno, la verdad es, como lo he dicho muchas veces en el pasado, y lo voy a repetir, creen en el Dios que ellos han inventado acá arriba en su imaginación, el que me permite hacer lo que me permite hacer, ¿no? Y Él me perdona porque Él está obligado a perdonarme, y así es. Y esa es la realidad que tenemos. Pero en el Evangelio de Juan, ¿no? Note bien que Cristo se identifica y Él es la palabra. Y en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, textualmente, ¿quién está hablando? Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Y cuando la gente me dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo no estoy muy seguro de esa cosa de Jesucristo. Y eso lo he oído muchas veces. En ese caso no estamos hablando del mismo Dios. En la versión católica lo dice así, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida solamente por mí. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y cuando yo entro en ese argumento con ellos, se me quedan mirando, ¿y qué Biblia está leyendo? La suya. Solamente por mí, para que sea más claro todavía, ¿no? En la traducción viviente, que fue escrita para el campesino, ¿no? Y me encanta porque tú tienes que estar sordo y muerto a no entender lo que está diciendo, ¿no? O intelectualmente deshonesto. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, ¿no? Más claro todavía. Dejamos y echamos a un lado el asunto de las religiones, pero la verdad es que lo que tenemos es que la gente ha inventado sus propias religiones, ¿no? El encuentro con el Dios santo y vivo rompe todos los mitos de autonomía. Y nosotros estamos convencidos que yo soy lo que yo soy, yo estoy encargado de mi propio destino, yo puedo tomar las propias decisiones que yo quiero tomar, etcétera. Y si tú escuchas, muchas veces los jóvenes hablan así, y no solamente los jóvenes, ¿no? Pero muchas veces es mi vida. Esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi decisión. Yo puedo hacer lo que me da la gana, hasta que se encuentran en un estado de crisis y luego la familia sufre, ¿no? Es cuando tú descubres, quizás no es tu vida, ¿no? Solamente. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos ese encuentro con un Dios que es santo y vivo, el mito de lo que los seres humanos son la autoridad final, ¿no? Y nosotros somos nuestros propios señores, ¿no? Pero en la presencia de un Dios no somos más que polvo y ceniza, nada más, ¿no? Cada aliento que respiramos, ¿no? Es un regalo de su gracia.
Y por esa razón tenemos que reconocer la base de nuestra autoridad. Todo el mundo está, encantado a hablar contigo de Dios. De qué Dios, pero la cosa es. Pero con el momento que tú levantas una Biblia, todo cambia. Y me fascina que todo el mundo tiene una opinión de la Biblia, de la cual no ha leído. Y esto ahora es un problema, ahora es un problema dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Yo entiendo al que está afuera de la iglesia. No se siente obligado, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No lo encuentra leyendo la Biblia, ¿no? Pero el momento que tú entras en la iglesia y un porcentaje alto dentro de la iglesia dice, bueno, yo no estoy muy seguro. En ese caso, eso grita un sinfín de cosas. Porque tiene que dar el reconocimiento que cada persona se niega a inclinarse con humildad al santo creador. Y cuando él se niega, ¿no? Lo que está haciendo está reprimiendo la verdad cerca de Dios para que él o ella pueda funcionar como le da la gana. La autoridad para nosotros hoy día, y donde quiero enfocar es sobre esta cosa, está basada en qué. ¿En qué? No puedes, y le dije la semana pasada, el pastor no tiene ninguna autoridad. Cero. Yo tengo absolutamente cero. Afuera del contexto de la palabra. Y más bien, tampoco te puedo imponer la palabra. Tú puedes decir, bueno, esa es su opinión. Ahí terminó todo. ¿Ok? Es mi opinión. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y viven su vida como ellos lo quieren vivir, pero cuando hay un problema, ¿a quién llama? ¿No? ¿Verdad? ¿A quién llama? Quieren los beneficios de Dios sin Dios, quieren los beneficios de la iglesia sin la iglesia, quieren los beneficios del pastor sin el pastor. Nosotros somos muy interesantes, como digo siempre, qué lindos somos. Pero no reconocemos la palabra. Todo el mundo está de acuerdo contigo hasta que tú le hables la palabra. Es que yo siento, yo pienso y yo opino, ¿no? Debemos de reconocer algo, que nuestra pecaminosidad, ¿no? Nuestro pecado ante Dios o cambiar. Si yo no reconozco mi pecado, yo tengo que hacer un cambio. Yo tengo que cambiar mi concepto o nuestro concepto de quién es Dios. Para eliminar la vergüenza que sentimos. Yo tengo que cambiar el Dios, ¿no? Y lo que pasa es que construimos un Dios moralmente neutral al que realmente le importa nada. Y ese es el juego que tenemos. Este es un problema continuamente. Mira. Nosotros tenemos que reconocer de dónde viene esta idea que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y de dónde viene esta idea que nosotros tenemos autoridad para compartir este evangelio con los demás, ¿no? Y tenemos que reconocer dos cosas. Es la santidad de Dios y el amor de Dios. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Y yo creo que tú sepas que la santidad de Dios y el amor de Dios no están en conflicto. Para muchas personas, no, Dios es un Dios de amor. Pero en la cabeza de ellos, eso quiere decir que Él no es santo. El amor anula la santidad de Dios y me permite el lujo de vivir como yo quiero vivir. Y esa es la mentalidad. Y si tú te sientas a hablar un poquito más a fondo con ellos, tú descubres eso. Porque en la cabeza de ellos, la santidad y el amor están en conflicto. Entonces tú tienes que aferrarse a uno y eliminar al otro, ¿no? Y la verdad es que el amor de Dios es Dios queriendo que lo conozcamos y luego haciendo posible que permanezcamos en su presencia. Y la única forma que lo podemos hacer es a través de su santidad. Y es en este contexto de la santidad que nos damos cuenta de la profundidad del amor de Dios. Note bien conmigo. En su boletín le hemos puesto varios versículos hoy día a propósito. Y mira bien lo que dice San Juan capítulo 17, en versículo 3. Hablando de qué es la palabra, quién es la palabra
¿Y dónde está basada nuestra autoridad? Es en esa palabra. La palabra es una persona. El desafío que tú y yo tenemos es que no importa qué país te encuentres, en qué idioma, para nosotros el concepto de la palabra es tinta negra sobre página blanca. Para nosotros, ¿no? El problema es que cuando tú entras en la iglesia, la palabra no es tinta negra sobre página blanca. La palabra es una persona. Es la persona, es el verbo, es el Señor Jesucristo. Ahora, note bien, nuestra autoridad. Cuando vamos a hablar con una persona, estamos más que convencidos que esta es la autoridad. ¿Y quién te da la autoridad de hablar conmigo? La palabra. Yo no quiero oír, yo no quiero escuchar. Chévere. Usted ha rechazado. Yo entiendo, yo comprendo. De ahí no me puedo adelantar más. Pero en San Juan capítulo 17, versículo 3, para asegurarnos algo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿No? Y él dice, ¿y a quién también? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando alguien me dice, no, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesucristo no es importante, tú estás equivocado, porque note ahora en la versión católica lo dice así, dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién? Jesucristo. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Quién envió a Jesucristo? ¿La iglesia? No, hombre. Dios, el Padre, ¿no? En la traducción viviente dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Por qué envió el Señor, el Padre Celestial, al Hijo? Para hablarnos precisamente de este tema. ¿No? ¿Y por qué? Porque nos encontramos, ¿qué? ¿Envuelto en qué? En pecado, con el destino final a ese estado de perdición, el infierno. Nosotros tenemos que reconocer. Y esto pero es algo sencillo. Hoy es bien sencillo. El mensaje le enseña súper simple, pero y tan simple que lo ignoramos. Mi opinión no tiene nada que ver con la palabra. Mis pensamientos no tienen nada que ver con ella. Mis sentimientos no tienen nada que ver. Yo me tengo que someter a ella sí o no. Sí o no. Yo puedo conducir un auto en la calle como me da la gana, o tengo que obedecer las reglas. Imagínense que todo el mundo, imaginen 1,000 personas se montan en ese auto y toman la decisión simultáneamente. Yo voy a manejar como me da la gana. ¿Cómo va a funcionar eso? No, muy bien. Porque es que nosotros reconocemos las reglas terrenales, pero tenemos el lujo de rechazar las celestiales. Porque somos únicos, somos lindos, ¿no? Somos lindos. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. San Juan capítulo 17, mira lo que dice el versículo 17. Yo quiero martillar, clavar, ¿no? Con una pistola disparar y matarle al caballo que ya está muerto. Mira lo que dice. Dice esto, dice en 17 Juan dice, santificarlos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Dios no dijo yo soy la palabra, Él dijo su Hijo es la palabra. Su Hijo vino a ejecutar la palabra. Vino a cumplir con la tarea del Padre Celestial. En la versión católica dice, y conságralos a ti mismo por medio de ¿qué? De la verdad, tu palabra es la verdad. Cristo dijo, yo soy el único, yo soy el camino, la vida, no, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Él lo dijo bien claro. Y con todo respeto, ningún pastor te puede salvar, ningún sacerdote te puede salvar, ninguna iglesia te puede salvar. Más bien, te condenan. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho la verdad y yo rechazo la verdad, yo todavía soy responsable por la verdad. Pero el juego que tenemos hoy día es, como lo he dicho muchas veces y lo repito, creemos que tenemos la autoridad de cambiar la verdad.
de acomodarla. Y como dice, no, yo llego el domingo, yo escucho el mensajito y ese monito, y porque yo soy cristianito y todo está bien, y yo regreso aquí, yo entro igual, yo salgo igual, papá. No, el problema es que nosotros tenemos responsabilidades de escuchar lo que el Padre dijo. Él dijo, tu palabra es la verdad. En la visión viviente él dijo, haz los santos ¿con qué? Con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Cómo es que uno se hace santo? Con el Señor Jesucristo. No es la iglesia. Tú puedes quemar todos los edificios religiosos y la verdad no cambia. No cambia. Más bien, cuando la iglesia nació en el libro de Hechos, en capítulo 2, no existía una iglesia. Un edificio que se le puso afuera un nombre iglesia. Era iglesias en casas. Eso así era. Si vamos a ser francos, no necesitamos estos grandes edificios. Lo que necesitamos es obedecer lo que Él dijo. Esa es la cosa más importante. Y la vitalidad y la profundidad de nuestra adoración están directamente relacionados con nuestra visión de Dios. ¿Y cuál es nuestra visión de Dios? ¿No? Si realmente lo conocemos tal como es, conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Tres cosas caracterizan nuestra adoración. El asombro ante un totalmente otro. La vergüenza ante uno que es absolutamente puro. Y la gratitud gozosa ante un gran misericordioso. ¿Por qué? Porque su palabra me lo dice, que Él es quien Él es. Y la Biblia afirma algo, afirma la perfección completa, a diferencia a algo parcial. No existe la parcialidad en la palabra. Con el Señor es sí o no. Esta área gris no existe con Él. Es sí o no. Mira lo que dice en Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. En Salmo 119 dice esto, dice, la palabra del Señor son palabras ¿qué? Puras, plata probada, en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Yo puedo escribir un libro y hablar de puras tonterías. Pero la palabra es pura. En la versión católica dice, la palabra del Señor son palabras puras, plata probada. Mira bien, dice, la promesa del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. ¿Qué significa eso? Que no hay nada más puro que Él. Yo tengo que vivir el Evangelio hoy. Para mucha gente el Evangelio es una póliza de seguridad para el futuro. Cuando yo muero, estoy garantizado que voy a entrar en el cielo. Pero mientras que no estoy muerto, yo puedo vivir como yo quiero vivir. No, el Evangelio se tiene que vivir hoy, hasta que apartamos de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él lo dice bien claro. Él dijo, las promesas del Señor son puras como la plata refinada, ¿no? En el horno, purificada 7 veces. Su palabra es pura. Yo tengo que vivir esa palabra. ¿La palabra de la iglesia es pura? ¿De la iglesia? De Dios. Porque muchos de nosotros en la iglesia andamos chuecos. Y si el pastor le quiere meter la mano en la bolsa, ¿ve? Él te va a manipular con todos los sentimientos y te la va a cantar, te la va a bailar y te va a hacer un sinfín de cosas, ¿ve? Porque él tiene algo que Él quiere. El asunto es compartir lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero significa absolutamente nada, que es lo que Él dice. Y cuando yo me siento lejano, alejado, yo tengo que recordarme que la historia no ha terminado en mi vida, ¿no?
Yo tengo que recordar que la justicia, que la rectitud y la luz del Señor va a prevalecer. Yo tengo que recordarme eso, ¿no? Mientras tanto, busca la paz en tu rincón del mundo donde tú te encuentras y confía en Dios con el resto. ¿Por qué? Porque la palabra me ha hecho una promesa y la palabra se cumple. Mi autoridad está en la palabra. Como dije al principio, quiero martillar esto hasta que ya no se puede martillar más. Porque nosotros decimos, sí, yo creo en la palabra, la cual nunca abro, nunca leo, nunca toco. Solamente le tengo, mire, la palabra es tan reservada, es tan pura, que la tengo reservada solamente para el domingo en la mañana para un culto. Y para no dañarla, la tengo guardada toda la semana sin polvito. La tengo envuelta en un papelito, en un plástico, ¿no? Para que ningún daño se le ocurre. Es tan pura que yo no la puedo tocar. Es ridículo, absolutamente ridículo, no tiene sentido. Se tiene que vivir, se tiene que ingerir. Mira lo que él dice en Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12, por favor. En Salmo capítulo 12 dice esto. Versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada. Y lo dice igual en todas las versiones. En Salmo 19, mira lo que él dice. En Salmo 19, versículo 7, él dice, la ley del Señor es, ¿qué? Perfecta. Que restaura el alma, ¿no? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esta es la palabra, aquí está nuestra autoridad. Dejemos de reducir la palabra a tinta negra en página blanca. Es Él que nos está hablando a nosotros. En la versión católica dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da de nuevo vida. El mandato del Señor es fiel. Es fiel. O sea, a mí no me importa en qué iglesia tú te encuentras. Mi pregunta es si tú conoces al Señor, o mejor dicho, si el Señor te conoce a ti. Porque yo estoy convencido que, mira, escúcheme bien, y muchos se molestan conmigo. Mira, hay muchos verdaderos creyentes en la iglesia católica. Verdaderos, genuinos. Nacidos de nuevo y van a entrar en el cielo. Hay muchos en la iglesia protestante también, que son genuinos, verdaderos. Y hay muchos que son falsos en las dos iglesias. Tenemos el trigo y la cizaña, ¿no? Y Dios dijo, déjalo que crezcan juntos. Porque Él es el que va a descubrir quién es el verdadero. ¿Pero por qué? Porque hay dos grupos de personas en dos iglesias, ¿ves?, que se han aferrado a su palabra, al Señor, ¿ves?, y la persona de Jesucristo. Y han tenido que aprender a ignorar lo demás. La iglesia católica no es la única iglesia que tiene sus tradiciones y tiene sus ceremonias y tiene sus rituales de qué sé yo, porque muchas iglesias protestantes también las tienen. Tienen sus tradiciones también, un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Yo puedo ignorar esas cosas. Yo quiero saber si la palabra se está viviendo aquí. Porque no existe un lugar perfecto. No existe una iglesia perfecta. Eso no existe. El Señor es perfecto. Su palabra es perfecta. Él es perfecto, ¿no? Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Yo tengo que confiar en Él y solamente en Él. Y si es que nosotros decimos que creemos su palabra, ¿por qué no invertimos el tiempo necesario en su palabra? Invertimos, mira, ¿el trabajo es importante? Seguro que sí. Sería ridículo decirle, no, el trabajo no es importante. ¿El dinero es importante? Seguro que sí. Sería ridículo decir, no, que el dinero no es importante. ¿Su educación es importante? Seguro que sí. Todas esas cosas son importantes. El problema es que hemos elevado todas esas cosas a un nivel
Y ni siquiera la palabra tiene un lugar en todo eso. Solamente cuando hay un problema. Ay, Dios mío, de repente sale, ¿no? Dios mío, y tienes un Dios. ¿Ves? Muchos dicen, yo creo en Dios. Yo entiendo eso. No sé lo que tú crees, pero yo sé que tú crees. Pero, ¿y su palabra? Su palabra no está en tu corazón. Él no está en tu corazón. La idea de Él está en su corazón. La idea de su palabra está en su corazón, o una versión de ella. Muchas veces en Latinoamérica, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado dichos que tenemos, ¿no?, de la cultura, y lo hemos mezclado ¿con qué? Con una frase bíblica, ¿no? Y lo tenemos mezclado y la gente está convencida que esa es la palabra. Dios ayuda a aquellos que se ayuden ellos mismos. Eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra. Yo no sé de dónde sacaron esa locura, pero no está en la palabra. Y lo mezclamos. En ese momento estamos anulando la palabra. La palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Mira, ¿sabe que hay más poder político en el Evangelio? Hay más poder político en el Evangelio en ser la iglesia que elegir a un presidente. Instalar a un juez de la Corte Suprema o incluso cambiar una constitución. Hay más poder en esta palabra. Lo que hace este presidente o el siguiente presidente a mí no me importa. Va a hacer lo que van a hacer y viene otro y lo cambia y hace otra cosa. Pero mi confianza está en la palabra. Que esté soplando, que esté lloviendo, ¿qué me importa? Que venga una tempestad, venga un huracán, venga lo que venga. Confiamos en la palabra, no en las circunstancias. Dios usa las circunstancias en nuestra vida para movernos y para regresar a su palabra. Y cuando todo en tu vida está en caos, hágase la pregunta, Señor, ¿por qué? Ya tú sabes la respuesta, porque yo ando mal. ¿Nunca has tenido esas semanas donde nada sale bien? ¿No has tenido esos días que tú te levantas de la cama y te dices, ¿y por qué me levanté hoy día? Hubiera estado mejor estado debajo de la cobija, ¿no? Y quedarme ahí todo el día. Pero el momento que su pie tocó el piso, nada ha salido bien. En ese día, ¿sabe qué? Señor, tú me estás hablando. No, en vez de decir eso, el diablo me está atacando. No, es el diablo aquí y el diablo por allá. El diablo aquí, me fíjese en el espejo del diablo que estamos hablando, por favor. Fíjese bien. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, Señor? Tú quieres mi atención. Pero es que yo tengo que hacer, ¿sabe cómo vivimos? Yo tengo que hacer esto. Y ahí estamos, y así estamos, corriendo todo el día, corriendo. Y al fin de día, ¿qué ganaste con el Señor? Nada. Unos pocos de chavos, pero no nada, ¿no? Y luego, y mañana igual, y el siguiente día igual, y ahí estamos como las ratas, ¿no? En un laboratorio, ahí estamos dando vuelta, creyendo que estamos. Mira, el hecho que tú tienes mucho movimiento no significa que tú tienes progreso. Estamos llenos de actividades y hemos ignorado la palabra. Cuando yo ignoro la palabra, yo estoy ignorando la persona de Dios. Ese es el problema. Pero lo que yo quiero que Él venga a intervenir y le digo, ¿cómo intervenir? ¿No? Señor, lo quiero así, y así, y así. Y cuando Él no lo hace, dice, ay, no me amas. Imagínese si Dios te hubiera regalado, te hubiera dado todo lo que tú le pides. ¿Qué hubiera pasado? Honestamente le tengo que dar gracias, Señor, gracias que no me respondió así. Porque Dios es capaz de darte lo que tú quieres. En el momento que te da todo lo que tú quieres y mientras que tú sabes que tú no has vivido bien con Él, tenga cuidado. Viene la caída más grande que tú no esperabas. Él te va a dejar todo lo que tú quieres. Y vas a terminar mal. Yo quiero aquella. Yo quiero aquel, y lo así. Pero así no es.
Hay más poder político en el Evangelio, en ser la iglesia, que elegir un presidente, que instalar un juez en la Corte Suprema o cambiar la Constitución. Él es lo que Él es. Ahora, yo confío en esta palabra, vamos a ver. Los domingos de la mañana la gente abre su Biblia por la primera vez en 7 días y sale el polvo y ellos creen que están en la presencia de la gloria del Señor. Pero están con el noticiero, están con esto, con lo otro, toda la semana escuchando todas las opiniones de los idiotas más educados de este mundo. Mira, Proverbios capítulo 30, por favor. En Proverbios capítulo 30, mira lo que dice, es en versículo 5, ¿ves? Yo no estoy diciendo nada aquí que te pueda agradar hoy día, que te va a levantar, te va a edificar. Yo quiero que usted asegure que es la palabra, tiene que ser la base de nuestras decisiones. No es lo que ojalá que existe la posibilidad que yo pienso, yo siento y yo espero. No, es lo que dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice esto, dice, probada es toda la palabra de Dios, probada. Por más de 2000 años la palabra ha sido probada. Él es el escudo para los que en él se refugian. Ese es el problema, que no nos refugiamos más en Él. Nos refugiamos en las cosas de Dios, pero no en Él. En la versión católica dice, el Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. ¿Cuántas veces tú has compartido una promesa con una persona y no ha cumplido con esa promesa? ¿Una vez? ¿2 veces? 3 veces. O quizás, vamos a ponerlo así, existe la posibilidad de múltiples veces. Pero Dios nunca ha fallado en su palabra. Toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. No es que se dice que es verdadera, demuestra que ya es verdadera. Él es el escudo para todos los que buscan su protección. Del principio al fin es real. De hecho, no juzga y no al revés. Mira lo que dice. En Hebreos capítulo 4, quiero que vea, abre su Biblia en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, quiero que vea esto conmigo, por favor. No hay nada más en esta tierra que es viva y eficaz. Nada más. Pero la palabra sí es. Escuche bien lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces una persona me ha dicho, ay, pastor, me ofendiste hoy? Yo, en ese caso la palabra hizo el trabajo. ¿No? Pero dice, no, tú me ofendiste hoy cuando dijiste tal. Yo no dije nada, yo repito lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Me encantan los niños cuando están jugando, las palabras no me afectan. Eso es mentira. Las palabras te marcan por vida si tú no tienes cuidado. ¿Cuántos jóvenes ha escuchado de sus padres? Bruto. Y ya tiene 30 años. Bruto. Y lo ha marcado. Le he dicho a su hija, eres floja. Y está marcada por vida. No eres tal. Nunca vas a alcanzar. Esa palabra humana penetra, ¿sí o no? Penetra y te marca, aunque tú te pones delante del espejo. No es cierto, pero... Y te acuesta y tú escuchas aún exactamente la voz y el acento de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su tío, de su tía, qué sé yo, que te habló, en la forma que te habló, y tú puedes escucharlo y no sale de tu cabeza. Pero la palabra es viva y eficaz. Y si comparte el evangelio con una persona y dice, no me importa. Yo no estoy molesto. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Lo dejo con la palabra. Y esa palabra le va a hablar más adelante.
Y viene otro y le habla otra cosa. Y viene otro y le habla otra cosa. Y le sigue hablando y y llega un momento donde esta palabra comienza, ¿ves?, a aumentar en sus pensamientos y en sus sentimientos, en su corazón. Él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En la versión católica está hablando una vez, una persona llamó al programa. Dijo, no, yo no creo en eso. Ok, vamos a escuchar su versión. Y dice así, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y ve y somete a juicio a los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tú crees que tú tienes una conciencia de culpabilidad? Dice, yo no creo en el espíritu. Ok. Y esa cosita que tú tienes que te molesta. Yo no te molesto. Mintiendo a la misma vez, ¿no? Yo no te molesto. Pero te está hablando. Nunca ha dicho algo o hecho algo y después te sientes mal. Pero alguien te hace la pregunta y dice, no, yo estoy bien, pero adentro tú te estás deshaciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque es una persona. ¿Y quién es el que transmite esa palabra a nuestro corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace. La Biblia es la única fuente objetiva. Lo demás son subjetivas. Es la única cosa que es objetiva. ¿Por qué? Porque Dios no toma el lado por la derecha o por la izquierda. Es objetiva. De todo lo que Dios nos ha dado sobre sí mismo y sobre su plan para la humanidad. La Biblia, como la palabra infalible de Dios, es inerrante, fidedigna, confiable y suficiente para suplir nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa que la Biblia es inspirada? Bueno, mucha gente dice, bueno, esa hermana, ese hermano, ellos están bien inspirados. No es la misma palabra. No es igual. Tú puedes estar inspirado. Mi esposa cocina, yo estoy súper inspirado. yo te aseguro eso. yo estoy súper seguro. A mí no importa lo que ella cocina. ¿Qué quiere? ¿Qué me importa? Yo sé que va a cocinar. Y cada día me pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué lo que tú vas a preparar, lo que yo voy a comer? Pero no importa, cada día ella sí me pregunta, ¿y qué le parece? Está bien. Y las sobras de qué sé yo del día lunes, y yo estoy bien, me las como también. Y a mí no me importa, yo voy a comer lo que yo voy a comer, ¿no? Y después de 50 y pico años, mi esposa me sigue haciendo la pregunta, yo voy a comer, ¿por qué? Porque estoy inspirado para comer. Pero ¿qué significa que la Biblia es inspirada? Oh, ese hermano está bien súper inspirado. Con él dijo tal. Oh, ok. Estamos impresionados. Cuando la gente dice que la Biblia, que es nuestra autoridad, fue inspirada, se están refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras. De tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra. Ahora, el apóstol Pablo, o el profeta Isaías, o el profeta Jeremías, Ezequiel, no importa quién sea, ¿no? Y la gente dice, sí, él fue inspirado. No, él fue utilizado. La inspiración es la palabra que Dios habló. No es la persona, no es el autor, no es el secretario. No es la secretaria, es el autor que es inspirado. Dios habló y con él transmitió esa palabra de su boca. Es la misma palabra como él creó el mundo. Cuando él habló, esa palabra salió, el Hijo tomó esa palabra y la aplicó. La fue a ejecutar. No estamos hablando de los hombres, porque los hombres no son infalibles. ¿No? Nosotros somos ¿qué? Finito. Él es infinito.
De tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra. Tomaron la palabra de Dios, le habló y ellos los escribieron. Ahora, en el contexto de las Escrituras, ¿no? La palabra inspiración significa sencillamente exagerada por Dios. Él habló. Y por el Espíritu ellos recibieron, ellos oyeron, ellos escucharon y ellos lo transmitieron. Lo pusieron en lo que nosotros nombramos como papel y ve. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente ¿qué? La palabra de Dios, y que hace la Biblia, ¿no?, sea la única entre todos los demás libros. Yo leo muchos libros. Más bien, esta mañana estaba leyendo un libro en mi oficina. Y me llamó mucha atención lo que dijo el autor. Me gustó eso lo que él dijo. Y me di cuenta que cuando él lo dijo, él estaba citando Deuteronomio, capítulo 10. Y yo dije, ahí está la palabra. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. La mía regresa muchas veces vacía. Mire, hermanita, haz tal cosa y no lo hace. ¿Ve? Regresó vacía. Hermanito, haz tal cosa. Sí. Y nunca cumple. Ok. Y me tengo que repetir, y llega un momento donde ya dejo de hablar con él o con ella. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren, pero la palabra del Señor nunca regresa vacía. Su palabra va a lograr hacer lo que tiene que hacer en la vida nuestra. Tarde o temprano va a lograr hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces cuando es tarde, es peor. Porque con ella Él permite todas las otras circunstancias. Porque cuando nos hacemos sordos, ok, eres sordo, está bien. Y comienza a tropezar por aquí, que por allá. ¿Y por qué me sale mal? Nunca he hablado con una persona, todo me sale mal. Yo me quedo con la sonrisa. ¿Y por qué se está riendo de mí? No, yo me tengo que estar con la sonrisa. ¿Y por qué está con la sonrisa? Porque Dios está hablando contigo. Y yo digo, wow, está tan privilegiado. Pero nada me sale bien, todo me sale mal. ¿Por qué? Pues Dios está tomando tu atención. Mire, eres tan especial, tan amado, tan amada, que Él quiere hablar contigo. Dice, pero una cartita, hola, quiero hablar contigo, hubiera sido suficiente. Te la mandó. 66 libros. Y la ignoraste. ¿Qué pasó? Permitió el semáforo que alguien pasara. Estaba caminando y el árbol cayó ahí enfrente de ti. Dale gracias que no te ha matado todavía. ¿No? Pero te ha dejado con suficientes heridas para que tú por fin digas, Señor, estoy harto de mi persona. Por fin, Señor. Y dijo, ok, ahora vamos a hablar. Y a alguna gente tú le hablas y nada. Y ¿sabes? Uno de los errores más grandes que nosotros tenemos entre nosotros es esto. Queremos intervenir en la vida de una persona para ayudarlo. Y siempre estamos interviniendo, y ves, y estamos enfrente de Dios. Y la gracia es que Dios no te mete un coxcorón, ¡pum!, sálgase del lado de mi paso. Y nosotros no queremos que la persona sufra, pero algunas veces tiene que sufrir para por fin despertar que anda mal. Pero nosotros estamos rescatando, todo el tiempo rescatando, sin saber que le estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño a la persona. Porque no ha llegado a ese punto todavía. ¿Por qué? Porque esa persona ha ignorado la autoridad nuestra. Es la palabra. Pregúntele a Israel cuántas veces le fue mal. Si Dios me ama, no hubiera permitido tal cosa. ¿Cómo? Pregúntale a Israel. Él permitió país tras país para conquistarlos. Era tan tercos, testarudos, ¿no? Y Él le permitió, y ok, está bien. Y, mira, Dios tiene paciencia.
Él no vive debajo del tiempo. Mira, ahora tenemos el cambio el cambio de horario, ¿no? Eso no le afecta a él. Hoy, esta mañana, hay gente, ¿y por qué tuve que cambiar? Y más oscuro, y hace frío, y está lloviendo, y ok. Y cuando él dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a quitar el tiempo. ¿Y ahora qué? Ahora no tenemos queja, ¿verdad? Y él dice, ok, te quejas del tiempo, y te quita el tiempo. Chao. Y te enterramos, ¿no? Porque algo tan sencillo como yo dije, mira, hoy no tengo nada profundo que decirle. Es llevarle a la autoridad de nuestra autoridad, es la palabra, por la razón por que se comparte el evangelio. Es la palabra. Más bien, ¿sabe qué? No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato que nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra. Y mientras que hay muchas opiniones, ¿no?, diferentes acerca de hasta qué punto la Biblia es inspirada, no cabe duda que la Biblia por sí misma afirma que cada palabra es cada parte de la Biblia, ¿no? Fue inspirada por Dios. Y dice, pero aquí en la Biblia católica tiene el apócrifo. ¿Qué me importa que tenga? Puede tener un sinfín de otras cosas. Yo me aferro que es lo que dice la palabra. Lo demás son libros históricos. ¿Ok? Pero la palabra es la palabra, no cambia. No cambia. Mira, permíteme, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor. ¿Qué significa esto que es inspirado? Me recuerdo, y lo dije, no sé, para mí todo es el otro día, ¿no? En 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 2. Me recuerdo que yo y el hermano pastor José Cajahuarenga, él es peruano, y estuvo con nosotros en Los Ángeles más de 30 años. Y fuimos a Cusco, estuvimos evangelizando, en frente de la Universidad Católica, y hay como 3, 4, 5 de ellas, ¿no? Eso no importa, la cosa es que fuimos ahí. Y estábamos hablando con los alumnos afuera, y salieron los profesores, ¿no? Y nos dijeron, hey, nosotros no creemos en eso. Me quedé mirando. Un momentito, ¿ustedes son católicos? Sí. ¿Ustedes no creen qué? Más bien, es una universidad, ¿no? Católica, sí. Pero ¿no es dominante la palabra de Dios? No. Y querían debatir con nosotros. Y si tú conoces, José ya entró en la gloria con el Señor. Pero la cosa es que él y yo juntos era peor. Porque ese hombre, mira, él se aferraba y no soltaba nada, igual como yo. Pero dos de nosotros, esa gente no hallaron qué hacer. Y dijo, ustedes, a ver, bien entienden, ustedes son ¿qué? Católicos, ¿verdad? Pero no usan la palabra en instruir, educar a todos los alumnos en esta gran universidad católica. No, nosotros no usamos eso. Eso solamente es católico en nombre. ¿Es lo que tú me quieres decir? Ahora, es igual en muchas universidades cristianas hoy día. Igual, tiene el cristiano algo, cristiana algo, pero no creen en la palabra. Los dos andan mal. Porque no creen en la inspiración de Dios. Están convencidos que el hombre escribió la palabra. Oh, no, el hombre fue el secretario, nada más. 1 Corintios capítulo 2, miren lo que dice. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13, 1 Corintios capítulo 2 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino que el espíritu que viene de ¿quién? De Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ese es el punto aquí. Y el hombre no tenemos la capacidad o la autoridad de producir eso.
Y en la versión católica lo dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. No. Si esta palabra no es la base por cual tú vives tu vida y tú puedes compartir el Evangelio, en ese caso somos solamente una bola de religiosos santurrones, nada más. Nada más. En ese caso, ni tienes razón por qué asistir a una iglesia. Además, vete al baile. Porque la verdad es, si esta palabra no transforma tu vida y no tiene autoridad sobre tu vida, en ese caso estamos jugando un juego de palabras. En cuanto a esa palabra, nos va a condenar a cada uno de nosotros. Esta palabra es veraz, sí o no. Oremos. Señor Padre, en esta mañana te estoy pidiendo, Señor, que tome estos pensamientos sencillos, simples, y que venga a penetrar nuestros corazones, porque tu palabra es viva y veraz y eficaz para cortar y discernir entre nuestra alma y nuestro espíritu. Que venga a aferrarse y echar raíces para que pueda dirigir nuestras vidas de aquí en adelante. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.